Doctor Alberto Scarelli, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Bien. Muy bien. Me alegro. Los temas, hay un instrumento que todos ustedes usan, todos conocemos, pero que tiene un poder enorme, que es el acceso a la información, esa consulta, que es más sólida incluso, porque tiene todo un sistema sancionatorio más fuerte que el pedido de informes de un legislador de pronto. Porque tiene plazos muy breves, de 20 días, que pueden ser prorrogados, y cualquier persona, sin expresión de razones, puede pedir cualquier información que no haya sido expresa y previamente declarada como secreto de Estado o como secreto estratégico. Y es un instrumento poderosísimo, sobre todo para los comunicadores como ustedes, que además siempre están con temas investigando y apoyando constructivamente. Por eso nos parece muy importante, primero, que los legisladores son los más competentes para cualquier tema de esta materia, pero también ese otro refuerzo que tiene que ver con la ley de acceso a la información, un trabajo. En realidad el Estado uruguayo tiene dos patas para estas cosas. Uno es el habeas data, por el cual uno puede saber, con la ley que participamos mucho, en el cual uno puede saber qué sabe el Estado sobre uno, eso es muy importante. Y el otro es la ley de acceso a informaciones para saber lo que uno quiere saber que el Estado está haciendo sobre determinados temas, sin necesidad de expresión de causa. Uno no tiene por qué decir lo quiero para, no, simplemente lo quiero, y lo puede presentar cualquier ciudadano de la República ante cualquier organismo o poder del Estado, siempre y cuando no esté protegido por secreto formalizado, reservado por el organismo competente al que se le va a pedir, ¿no? Simplemente un comentario, porque realmente lo que ustedes están diciendo es un mundo de letras chicas y de citas encadenadas. A tal punto es así que hoy entre los derechos humanos de última generación se pide, y trabajamos mucho en servicio civil para que eso fuera así, en ese ámbito. Ustedes a veces ven que hay una resolución que dice, de acuerdo al artículo tal de la ley tal, en la redacción dada por el artículo tal de la otra ley tal, y al individuo al final le están diciendo, bueno, y usted tiene que pagar un millón de pesos. Está claro que eso así ya no puede funcionar. La gente tiene el deber de informar el que lo está haciendo, y el derecho el que recibe cualquier tipo de dictamen del Estado o de donde sea, con precisión los alcances. La que más ha desarrollado esto es la medicina, con el consentimiento informado, ese que uno firma cada vez que le van a hacer algún tratamiento, que lamentablemente a veces va cada vez más en letra chica, pero de todos modos hay un consentimiento informado, que yo creo que eso es lo que tenemos que ir claramente con todo el régimen de contratación de cualquier naturaleza para proteger, como ustedes decían, ese ejemplo de Iván sobre el tema del que aprende a hacer un dibujo siendo analfabeto es más gráfico, no se me ocurre ninguno, ¿no? Claro. Pero en fin, era un comentario. Y Alberto, no sé cuál es el tema que tú quieres encarar hoy, pero yo te quiero tirar un tema para que tú lo analices brevemente. ¿Se va a debilitar a GESIC? ¿No escuché? Sí, se va a debilitar la GESIC. Bueno, yo en realidad ese capítulo de presupuesto, estoy con un equipo ahí viendo, mi equipo somos 3, viendo un poco artículo por artículo. Ahora, está claro que acaba de declarar Naciones Unidas hace pocas horas a Uruguay como el país que, la administración que tiene el sistema más desarrollado de América en materia de gobierno electrónico y acceso a la información. Estar en esa posición que costó tanto para ser primero es un reconocimiento internacional absoluto que Uruguay tiene, que además es la conjugación de muchas cosas juntas, porque es un Estado que tiene capacidad digital, una altísima velocidad de Internet, línea propia de Internet a la central mundial, por lo tanto ya no dependemos de terceros países con cables submarinos rebotados, y un equipo formidable que trabajó en la GESIC con el ingeniero Crastoni durante muchos años para llegar a este posicionamiento que es impresionante. Es decir, .gu.uy, uno puede hacer trámites en lo que se le ocurra, puede hacer lo que sea. Ahora, yo no tengo claro todavía, no llegué a ese capítulo,
para poder estar seguro de lo que va a pasar. Lo que está llegando como información previa es que por lo pronto no va a estar fortalecida, y yo creo que ahí Uruguay no puede ahorrar, porque cuanto más complejas sean las situaciones, más importante es la digitalización, más importante son las comunicaciones rápidas, eficaces y eficientes, pero en proceso permanente de evolución. Con AGESIC, Servicio Civil hizo, Servicio Civil, pero con mucho apoyo de AGESIC, lo que fueron los módulos del sistema de gestión humana 2.0, ese que yo hablaba tanto con ustedes. Si un empleado público entraba en cualquier lugar de los ministerios que fueran, y cuando marcaba en su ministerio automáticamente venía la señal para Servicio Civil, para todo el tema presentismo. Pero también está para todo el tema vinculado al legajo electrónico. Yo vi con sorpresa que en la comparecencia de Servicio Civil al Parlamento se dijo que no había legajo electrónico, y hay 5 ministerios que ya tienen todo el nivel profesional y técnico incorporado al legajo electrónico, y que hay que seguir desarrollándolo, por supuesto, porque el soporte ya está, cada organismo con el Servicio Civil lo va cargando. En una palabra, no tengo claro todavía ese punto, pero está claro que es un instrumento muy poderoso, pero también es un instrumento de contralor al propio Estado, y por lo tanto hay que estar muy atento para estas cosas, ¿no? Bien, te escuchamos atentamente, porque Bueno, ahí siempre tenés un tema interesante, no sé, Sí. ¿por dónde querés entrar hoy? Bueno, hay muchos temas en la vuelta. Primero, la importancia de algo que hablamos con ustedes, que era aquello del tema del presentismo patológico, el que iba a trabajar estando enfermo y todos los riesgos. Bueno, felizmente se ha separado el artículo vinculado a los funcionarios. Hay algún proyecto alternativo que establece una cantidad de días para que alguien pueda hacer uso de esos 3 días, solo una vez. Y bueno, pero eso es totalmente a contramano de lo que está exigiendo la Organización Mundial de la Salud y de lo que aconseja el propio gobierno con sabiduría, cuando dice el equipo científico, cuando dice que usted se siente mal, no vaya y no contagie a nadie, ¿verdad? Bueno, yo estaba esperando que las reacciones fueran que se iba a equiparar en el sentido de que el BPS se hiciera cargo de los 3 primeros días de enfermedad de los empleados privados, de los trabajadores privados. Dentro del marco del Fondo Coronavirus, que parece que está cantado, que hacer trabajar a la gente para no perder el salario en estado de contagiar la enfermedad que porta, y después a tener en cuarentena sectores enteros, es toda una locura. Bueno, el hecho concreto es que por lo menos se bajó el proyecto tal cual estaba, pero también me preocupa porque he escuchado declaraciones oficiales diciendo que con esta bajada a los empleados públicos de esos 3 primeros días, o sea que no le van a pagar los 3 primeros días de enfermedad, por no hacer un control más eficiente o calcularlo como una pérdida regulada. El hecho es que están diciendo que es una forma de equidad, porque en realidad es, perjudicar parejo, ¿verdad? Es decir, en lugar de mejorar a los privados que están en esa situación, perjudicamos a los que estaban más seguros y establecemos una línea baja por debajo de la necesidad. Y emparejamos para abajo, como se dice vulgarmente. Emparejamos para abajo, pero en cualquier condición, en tiempos relativamente normales, eran derechos adquiridos y eso va a generar un tema judicial muy fuerte. Pero en el medio de una epidemia, donde el contagio es casi un misterio, porque está, sí, desde que no hay, cuando está sintomático se contagia aparentemente. Bueno, tenemos un individuo con fiebre, tosiendo, con todas las características. El individuo se despierta esa mañana y tiene que decidir, llama al médico y después tiene que decidir si va a perder los 3 días de trabajo o va a ir en esas condiciones a trabajar. Si decide ir a trabajar, lo que hablamos tantas veces, estoy repitiendo lo que ya hablamos, si decide ir a trabajar, pone en riesgo a todos sus compañeros, y si atiende a terceros, pone en riesgo a los terceros, claro. Y si va en ómnibus, pone en riesgo a los del ómnibus. Es decir, hay medidas que uno no puede entender en el medio de la epidemia. Me parece que ahí no puede haber participado el equipo científico. Pero en fin, de lo que estamos hablando es de que no puede pasar una cosa como esa, y que es realmente un error grave. El otro tema fuerte está vinculado a la
al referéndum con respecto de la LUC. ¿No? Y ahí yo simplemente, bueno, dejar dicho que así con Andrés lo hemos dicho cada cual de su momento, nosotros no estamos a favor de un referéndum que derogue liso y llanamente la ley completa, porque ahí hay artículos que fueron elaborados con muchísimo trabajo, incluso por la oposición fundamentalmente, y concertados y votados por todos. Y en materia penal, no estoy hablando de la parte de minoridad, que ahí hay otros matices que son muy discutibles y podrían ser sometidos a la ley, al referéndum. Pero en materia penal hay avances muy importantes que ustedes cuando hablen con Andrés, que es un especialista en eso, lo podrán desmenuzar. En una palabra, yo creo que todos tenemos claro, pero nunca está más repasar, para los amigos oyentes, el hecho de que frente a las normas hay dos grandes sistemas. Si se trata de normas constitucionales para derogar o incorporar a la Constitución, el plebiscito. Contra las leyes, o para incorporar, no para hacer, sino para derogar leyes, el referéndum derogatorio. Después hay un referéndum que es consultivo, en el que se puede llamar un referéndum consultivo, pero tiene características de recomendación, no se pone como obligatorio. Por ejemplo, yo puedo llamar un referéndum consultivo de la necesidad de hacer determinada obra, que sea, cualquier punto de eso. Bueno, eso no obliga a la administración, es una información calificada. Pero el derogatorio, que es el que estamos hablando, implica que la población se expida después, según la vía rápida o la corta, en una van 700.000 votos firmas, en el otro se precisa un solo un 2%, así, cambia los tiempos, porque después hay que hacer otro que tiene que cumplir un 25% de la población para poderlo hacerlo caminar, pero acá se está hablando del camino de los 700.000 votos, y en una palabra, el camino más largo, en definitiva yo creo que yo personalmente no soy partidario de una derogación total. Me parece que sí hay artículos que son muy problemáticos, sí. Yo creo que habría que agotar otros caminos antes de ver un proceso de este tipo, porque al gobierno no le conviene, tampoco le conviene a la oposición, la gente está un poco agotada de todo este tema político. Yo creo que, no sé si ustedes lo perciben igual. No, acá también, acá en Rivera la gente dice basta con esto porque además no entienden cómo desde un sector de una fuerza política, bueno, impulsada por el PCNT, que se ha declarado públicamente como parte de esa fuerza política, se propone derogar toda una ley de la cual, por ejemplo, el Frente Amplio votó el 51% de los artículos. Sí, por eso digo, yo creo que... O sea, hubo un trabajo conjunto, está claro eso. Está claro que... Entonces, si políticamente se trabajó en conjunto para poder, y estoy tomando declaraciones de algunos dirigentes frente amplistas, intentamos mejorarla, la ley, la pulimos, dijeron algunos. Entonces, ¿cómo se tira todo eso agua abajo? Sí, yo creo que hay un criterio. Ustedes se acuerdan cuando la ley de empresas públicas, cuando ese referéndum histórico, los referéndums de normas totales normalmente no han caminado. Ustedes miren el raconto histórico reciente. Aquel referéndum de la ley de empresas públicas, cuando estaba el gobierno del doctor Lacalle Herrera, con una filosofía parecida a lo que hoy está mostrando el gobierno, bueno, estaba por la privatización de empresas grandes, como el por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí no se hizo un referéndum contra todos los artículos de esa ley, se hizo quirúrgicamente cuáles eran una cirugía fina para ver cuáles eran los artículos. Se trabajó muchísimo, tuvimos en eso, tratando de tener un mensaje claro para la población, sobre todo informado. Ahora, el tema aquí es que el hecho de que sea masivo, que sea para toda una ley, puede tener la facilidad de hacer un razonamiento binario, lo dejo en saco. Esta ley está contaminada de otra cosa ante la opinión pública, y es parte de la opinión pública, por supuesto, no sé si mayoritaria o minoritaria, pero hay un sentido en esto, de que hubo una especie de abuso de vía parlamentaria en poner tanta cosa junta en una ley que o me la votás o si te quedas quieto se da por automáticamente aprobada, ¿no? Ese me parece que fue
además anterior a la propia ley de presupuesto. Por eso hoy la ley de presupuesto tiene cosas que ya resolvió antes, y han puesto cosas que están sacando que la van a resolver después con mayorías más sencillas, la misma mayoría, pero me refiero con un trámite más sencillo de la propia ley. Pero me parece que el tema ahí es que también se piensa en ese sentido del tipo de ley que se aprobó, que en realidad a uno le cae muy mal, pero inconstitucional no es a mi criterio, porque si no, de lo contrario, se planteaba una inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y no hizo que eso funcionara. O sea que no es un medio, ¿cómo puedo decir?, transparente, para usar esta palabra tan gastada, o el método más democrático, institucional, me refiero de procedimiento legislativo, no de sistema de gobierno, ¿no? El poner en una ley de urgencia centenares de artículos de temas todos distintos, con plazos muy breves, y si no se apota, se aprobó. Eso nos pareció muy mal, y desde el principio, que explicamos por la propia fragilidad de la coalición, donde de gobierno, que de venida de electoral a de gobierno, el presidente dijo, supongo yo, otra construcción mía, habrá dicho, voy a aprovechar ahora que estoy repartiendo los cargos y repartiendo todo, para que esta ley salga a toda velocidad. Bien. Pero yo creo que no hay que dejar contaminar una cosa con la otra. Y el otro tema que tú mencionaste al pasar es el tema de los sindicatos y la política. Es un tema realmente muy importante, muy importante. En una democracia como Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos financian candidatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sindicatos tienen una idea de algo y salen a buscar dónde esa idea que ellos quieren está mejor representada. Si bien los sindicatos en Uruguay no pueden ser orgánicamente parte de una fuerza política, eso está clarísimo, que no pueden por su propia personería, cuando la tienen, eso no deben, pueden hacerlo. Lo que queda claro, sí, que en el mundo los sindicatos se inclinan en sectores políticos. Lo que pasa es que en Uruguay ha sido muy binario todo, porque lo que ha defendido tradicionalmente el movimiento sindical se vio reflejado en la izquierda uruguaya, ¿no?, que era la que defendía principios similares. Difícilmente se podía ver en otros partidos políticos que tienen una filosofía política distinta. Y eso no me preocupa mucho. Ahora, Alberto, ¿no te gustaría analizar una profundidad esto la semana que viene con más tiempo? Porque me parece un tema muy interesante, porque a la gente le molesta alguna cosa, sobre todo cuando desde algunos sindicatos, y esto te puedo dar hasta nombres, se radicaliza la postura. El sindicato no debería tener bandera política definida, porque si no, lo que está haciendo es limitar el número de personas que la integran. El sindicato tiene que ser querido por el trabajador, porque es el que defiende las reivindicaciones del trabajador. Yo quiero, lo vemos la semana que viene, pero un simple adelanto. La gente se nuclea en un sindicato, y el sindicato es dirigido por la gente que vota a la gente en función de lo que el sindicato persigue como objetivo, ¿no? Estoy haciendo un esquema muy simplista. Ese sindicato tiene como objetivo obtener X cosas. Empieza en el espectro, así funciona el mundo, me refiero, ¿eh? Sí. Pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en España. El sindicato mira en el espectro político quién le sigue la corriente detrás de esa X. Lo que sucede que en Uruguay ha sido muy permanente que esa X estuviera en un sector del espectro político. Y está claro que si hay errores de declaración en ese punto, es otro tema distinto que jugarán esos errores. Ahora, lo que yo no creo que se pueda pretender es que en cualquier organización, pasa con muchas, no sea neutra o sea neutral respecto de las posturas que los partidos políticos tienen. Es el juego de los factores de poder y los grupos de presiones. Eso sé que es un tema muy difícil en el sentido que genera mucha polvareda, pero bueno, estamos tratando de generar un objetivo. A mí no me gustan los sindicatos esclavos de los partidos, para nada. Tampoco me gustan los partidos esclavos de los sindicatos, me parece para nada. Fuerte. Eso está claro. Ahora, que yo sindicato busque dónde canalizo mejor mis intereses, es mi legítimo derecho, digo, no. Ahora, está bien, los Estados Unidos financian candidatos, y es totalmente legítimo, digo, ¿no? En fin, era para ir haciendo punta.
Alberto, hasta la semana que viene. Muchas gracias por el aporte. Un abrazo grande para los dos.